El sol de Cuernavaca caía con fuerza sobre los jardines de la hacienda El Paraíso, uno de los lugares más exclusivos para bodas en México. Las bugambilias rosadas contrastaban con el azul del cielo, mientras los invitados, pertenecientes a la alta sociedad mexicana, comenzaban a llegar. Era la boda de Ricardo Montero, hermano menor de Fernando Montero Vidal, uno de los empresarios inmobiliarios más influyentes del país. Guadalupe Ramírez observaba todo desde la habitación principal de la hacienda. A sus 28 años, con 5 meses de embarazo, se veía radiante en su vestido color durazno que disimulaba su vientre. Se acomodó un mechón de su cabello negro azabache mientras contemplaba su reflejo. En teoría su vida era perfecta, esposa de un millonario, futura madre, respetada en los círculos sociales. Pero sus ojos, de un café intenso, reflejaban una historia diferente. «Ya estás lista». Fernando entró sin tocar, como siempre, alto, de complexión atlética, y con ese porte que solo da el dinero, vestía un traje hecho a medida que acentuaba su atractivo. «Casi», respondió Guadalupe, aplicándose los aretes de esmeraldas que él le había regalado en su último aniversario, regalos caros que servían para comprar su silencio. Fernando se acercó y la tomó por la cintura, observándola en el espejo. «Eres la envidia de todas las mujeres ahí afuera, Lupe. No lo olvides». Sus palabras sonaban a amenaza, no a cumplido. La relación que ante todos parecía perfecta escondía 3 años de control, manipulación y, en los últimos meses, violencia física. Todo había comenzado con pequeños comentarios sobre su ropa, luego control sobre sus amistades, hasta que las discusiones terminaron en empujones y finalmente golpes que siempre eran cuidadosamente colocados donde nadie pudiera verlos. Durante la ceremonia, Guadalupe observaba a Ricardo y su novia, Elena, intercambiar votos. A diferencia de Fernando, Ricardo siempre había sido amable con ella, aunque mantenían una relación cordial pero distante. El resto de la familia Montero era igual que Fernando, fríos, calculadores, obsesionados con las apariencias. Entre los invitados, Guadalupe notó a alguien que no esperaba ver: Martín, su hermano menor. Hacía casi 4 años que no se hablaban, tras una fuerte discusión cuando ella decidió casarse con Fernando, a pesar de las advertencias de Martín. Él siempre había visto a través de la fachada de Fernando, pero ella, cegada por el amor y las promesas de una vida mejor, decidió romper lazos con su única familia. Martín ahora lucía diferente. A sus 30 años, se había convertido en un hombre de negocios exitoso en el sector tecnológico. Estaba sentado en la sección de amigos del novio, lo que sorprendió a Guadalupe. No sabía que Ricardo y su hermano tuvieran alguna relación. Durante la recepción, Fernando, quien ya había bebido demasiado tequila, comenzó a mostrar esa faceta que solo Guadalupe conocía. Sus comentarios se volvieron más hirientes, su agarre en su brazo más fuerte. Ella mantenía la sonrisa social que había perfeccionado con los años. «Voy al tocador», se excusó Guadalupe, necesitando un momento de respiro. En el pasillo que conducía a los baños, se encontró cara a cara con Martín. «Lupe», dijo él deteniéndose. Sus ojos, idénticos a los de ella, la observaron con una mezcla de preocupación y nostalgia. «Martín, no sabía que conocías a Ricardo. Nos conocimos hace un par de años en un evento de negocios. Me sorprendió recibir la invitación, pero más me sorprende verte así». Sus ojos se posaron brevemente en su vientre. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 4 años de distancia no se borraban con un simple encuentro. «¿Eres feliz, Lupe?», preguntó finalmente Martín.
Antes de que pudiera responder, Fernando apareció detrás de ella. Su rostro se transformó al ver a Martín. «Vaya, el hermano perdido aparece», dijo con desdén. «Lupe, nos están esperando para el brindis». Fernando la tomó del brazo con fuerza, arrastrándola prácticamente de vuelta al salón. Martín los observó, con el ceño fruncido. Esa noche, en la suite de la hacienda, la fachada se rompió completamente. Fernando, ebrio y furioso por haberla visto hablando con Martín, desató toda su ira. «Te prohíbo que hables con él, ¿me entiendes?», gritó, lanzando un jarrón contra la pared. «Es mi hermano, Fernando, no puedes prohibirme». No terminó la frase. El golpe en su rostro la hizo tambalearse. Nunca antes la había golpeado en el rostro. Siempre había sido cuidadoso de dejar marcas solo donde la ropa las cubriría. «Estoy embarazada, por Dios», gritó Guadalupe, protegiendo instintivamente su vientre. «Me importa una mierda». Fernando la tomó del cabello. «Tú me perteneces, Guadalupe. Todo lo que tienes es gracias a mí». El segundo golpe la hizo caer. Mientras yacía en el suelo, algo dentro de Guadalupe cambió para siempre. Ya no era miedo lo que sentía, sino una resolución fría y clara. Esto tenía que terminar. Lo que ninguno de los dos sabía era que Martín, preocupado por la forma en que Fernando se había llevado a su hermana, había seguido sus instintos y se encontraba en ese momento fuera de la habitación, escuchando todo. La puerta no estaba completamente cerrada y a través de la pequeña abertura fue testigo de la brutalidad de Fernando. 3 semanas después del incidente en la boda, Guadalupe se encontraba en la sala de su elegante penthouse en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. La marca del golpe en su rostro había desaparecido, pero la determinación en sus ojos permanecía intacta. El timbre sonó. Esperaba esta visita. Al abrir la puerta, Martín estaba allí, con expresión seria y una carpeta en la mano. Entró sin decir palabra, evaluando el lujoso apartamento con mirada crítica. «¿Está él aquí?», preguntó Martín con evidente desprecio. «No, está en Monterrey cerrando un negocio. Vuelve mañana», respondió Guadalupe guiándolo hacia el despacho. Una vez sentados, Martín abrió la carpeta y extendió varias fotografías y documentos sobre el escritorio. «Tenías razón, Lupe. Fernando no es quien dice ser. Sus negocios inmobiliarios son solo la fachada de algo mucho más oscuro». Las fotografías mostraban a Fernando reuniéndose con personas de aspecto dudoso en lugares discretos. Los documentos detallaban transferencias bancarias sospechosas a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. «Ha estado lavando dinero para el cártel de Sinaloa», explicó Martín. «Utilizan sus desarrollos inmobiliarios para justificar movimientos de grandes cantidades de efectivo». Guadalupe no parecía sorprendida. En el fondo, siempre había sospechado que la riqueza de Fernando no provenía únicamente de fuentes legítimas. La velocidad con la que había amasado su fortuna, los misteriosos socios que nunca conoció, las repentinas oportunidades de negocio que aparecían de la nada. «¿Cómo conseguiste toda esta información?», preguntó Guadalupe. «Tengo contactos en el mundo tecnológico, especialistas en seguridad informática», respondió Martín. «Además, Ricardo me ayudó». «¿Ricardo? ¿El hermano de Fernando?». Martín asintió. «Ricardo sabe todo sobre los negocios sucios de Fernando. Ha estado recopilando evidencia durante años, pero tenía miedo de hacer algo al respecto. Cuando me vio en la boda y supo que eras mi hermana, decidió contactarme». Guadalupe se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el bosque de Chapultepec extendiéndose como un manto verde en medio de la ciudad gris. «¿Por qué me ayudas después de todo este tiempo, Martín?», preguntó, sin voltear a verlo. «Porque eres mi hermana», respondió él simplemente. «Y porque vi lo que ese maldito te hizo en la boda. Nadie merece vivir así, Lupe, y menos tú, menos mi sobrino o sobrina». Guadalupe se volvió hacia él, con lágrimas contenidas en los ojos. «Tengo miedo, Martín. Si lo dejo, vendrá por mí. Conoce a todos en esta ciudad. Tiene contactos en la policía, en el gobierno. Por eso necesitamos un plan», dijo Martín, levantándose para estar a su lado. «No solo para que puedas dejarlo, sino para destruirlo completamente». Durante las siguientes horas, hermano y hermana trazaron un plan meticuloso. La venganza no sería rápida ni evidente. Sería un golpe calculado que dejaría a Fernando sin defensa posible. El plan consistía en 3 partes. Primero,
Guadalupe utilizaría su acceso a las cuentas y documentos de Fernando para recopilar toda la evidencia posible sobre sus negocios ilícitos. Segundo Martín, con sus contactos en el mundo tecnológico, se encargaría de rastrear las transacciones financieras y establecer conexiones concretas con el cartel. Y tercero, Ricardo proporcionaría información interna sobre las operaciones familiares y serviría como testigo clave cuando todo saliera a la luz. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Martín mientras se preparaba para irse. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Guadalupe acarició su vientre, pensando en el futuro de su hijo. Estoy segura, no solo por mí, sino por mi bebé. No quiero que crezca con un monstruo como padre. Esa noche, mientras Fernando dormía profundamente en un hotel de Monterrey, Guadalupe comenzó a ejecutar la primera fase del plan. Con las claves que había memorizado a lo largo de los años, accedió a la caja fuerte oculta tras un cuadro en el despacho. Dentro, encontró un disco duro externo y varios documentos notariados. En el disco duro había una mina de oro, fotografías de Fernando con conocidos líderes del cartel, contratos falsos utilizados para justificar transacciones, incluso grabaciones de conversaciones incriminatorias. Fernando, tan meticuloso en sus negocios como violento en su vida privada, había guardado evidencia de todo. Quizás como seguro, pensó Guadalupe, o simplemente por arrogancia, creyendo que nadie jamás tendría acceso a ello. Entre los documentos físicos, encontró algo que no esperaba: papeles de adopción. Según estos, Fernando no era hijo biológico de los Montero. Había sido adoptado a la edad de 3 años, tras ser abandonado en un orfanato de Guadalajara. Su verdadero apellido era Suárez, no Montero. Este descubrimiento añadía una nueva dimensión a la personalidad de Fernando. Su obsesión por el estatus, su necesidad de control, su crueldad, todo podría estar arraigado en un profundo sentimiento de abandono e inseguridad. Guadalupe guardó todos los documentos en una memoria USB que entregó a Martín al día siguiente. El plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Los meses siguientes transcurrieron con una tensión casi palpable en la vida de Guadalupe. Continuó interpretando el papel de esposa devota mientras su embarazo avanzaba, ahora en el 7º mes. Fernando, confiado en su poder y control, no sospechaba nada. La primera fase del plan se completó con éxito. Toda la evidencia estaba recopilada y asegurada. Martín había creado un elaborado sistema de archivos cifrados que contenía cada detalle incriminatorio sobre Fernando y sus conexiones con el cartel. La segunda fase comenzó una fría mañana de noviembre. Ricardo, cumpliendo su parte del plan, solicitó una reunión urgente con la junta directiva de Montero Desarrollos, la empresa familiar. Como hermano menor de Fernando y accionista minoritario, rara vez intervenía en las decisiones importantes. Esta inusual petición despertó la curiosidad de Fernando. ¿De qué se trata esta reunión, Ricardo?, preguntó Fernando con impaciencia mientras los miembros de la junta se acomodaban en la sala de conferencias, ubicada en el último piso del edificio corporativo en Santa Fe. Creo que es mejor discutirlo con todos presentes, respondió Ricardo con una calma que ocultaba sus nervios. Cuando todos estuvieron sentados, Ricardo conectó su laptop al proyector. En la pantalla apareció el título: Operaciones financieras no declaradas. Montero Desarrollos 2020-2024. ¿Qué demonios es esto?, espetó Fernando, incorporándose. La verdad, Fernando, respondió Ricardo, antes de comenzar una presentación meticulosamente preparada que detallaba cómo la empresa había servido como fachada para operaciones de lavado de dinero. La junta directiva, compuesta principalmente por respetados empresarios ajenos a las actividades ilícitas de Fernando, observaba con horror cómo se exponían pruebas irrefutables: transferencias bancarias, propiedades sobrevaloradas, contratos ficticios. «¡Esto es una calumnia!», gritó Fernando golpeando la mesa. «¿De dónde sacaste esa información falsa?». «No es falsa y lo sabes», respondió Ricardo con firmeza. «He estado siguiendo tus movimientos durante años. Todo está documentado». Lo que Fernando no sabía era que, mientras esta reunión se desarrollaba, Martín estaba en una oficina gubernamental entregando un paquete de evidencia similar a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano. Simultáneamente,
Un reconocido periodista de investigación recibía otro paquete con información seleccionada, lista para ser publicada. Fernando, sintiendo que perdía el control de la situación, hizo lo único que sabía hacer cuando se sentía acorralado: recurrir a la intimidación. Si publican una sola palabra de estas mentiras, los demandaré por difamación, amenazó, señalando a cada miembro de la Junta. Y tú, Ricardo, puedes olvidarte de que somos hermanos. En realidad, Fernando, ese es otro tema que debemos discutir, dijo Ricardo, cambiando a la siguiente diapositiva que mostraba los documentos de adopción. Técnicamente nunca fuimos hermanos de sangre. El rostro de Fernando palideció, su secreto mejor guardado, el origen de su profundo complejo de inferioridad, estaba siendo expuesto frente a las mismas personas cuyo respeto había buscado desesperadamente toda su vida. ¿Quién te dio esto?, preguntó con voz apenas audible. Ricardo no respondió directamente, pero la respuesta llegó cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entraron Guadalupe y Martín, seguidos por 2 agentes de la Fiscalía. «Fernando Suárez, alias Fernando Montero», dijo uno de los agentes, «está bajo arresto por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y asociación delictuosa». Fernando miró a Guadalupe con una mezcla de incredulidad y odio mientras los agentes le leían sus derechos. «¿Tú hiciste esto?», preguntó ignorando a los agentes. «¿Me traicionaste así?». Guadalupe se acercó a él, sin miedo por primera vez en años. «Esto no es traición, Fernando, es justicia. Por cada golpe, por cada humillación, por cada día que viví con miedo». Los agentes se llevaron a Fernando, quien seguía gritando amenazas. La junta directiva, en estado de shock, acordó una suspensión temporal de operaciones mientras se investigaba a fondo el alcance de las actividades ilícitas. Esa noche, la noticia estalló en todos los medios nacionales. Empresario de élite arrestado por vínculos con el narco. Las imágenes de Fernando siendo escoltado por agentes federales se transmitían una y otra vez, junto con detalles de la doble vida que había llevado. En el penthouse de Polanco, Guadalupe, Martín y Ricardo observaban las noticias en silencio. El plan había funcionado incluso mejor de lo esperado. La detención de Fernando había desencadenado una investigación más amplia que implicaba a varios funcionarios corruptos y socios comerciales. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Ricardo, quien a pesar de todo sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza por la caída de quien consideró su hermano durante toda su vida. «Ahora reconstruimos», respondió Guadalupe, acariciando su vientre, «cada uno a su manera». Lo que ninguno de ellos sabía era que la venganza de Fernando apenas comenzaba. Desde su celda en el reclusorio, había logrado enviar un mensaje a sus contactos en el cartel. Un mensaje simple pero claro: encuéntrenlos y háganles pagar. 2 semanas después de la detención de Fernando, Guadalupe se instaló en una discreta casa en Tepoztlán, un pueblo mágico a 1 hora de la Ciudad de México. La propiedad, rodeada de montañas y con vistas impresionantes del valle, pertenecía a Martín, quien la había comprado años atrás como refugio del ajetreo de la capital. La casa, con sus muros de adobe y techos de teja, ofrecía una sensación de paz que Guadalupe no había experimentado en años. El embarazo avanzaba sin complicaciones y por primera vez en mucho tiempo podía dormir sin miedo a ser despertada por los gritos o golpes de Fernando. Una tarde, mientras Guadalupe descansaba en la terraza, Ricardo llegó de visita. Desde la caída de Fernando, él había asumido el control temporal de las empresas legítimas de la familia, intentando salvaguardar los empleos de cientos de personas que dependían de ellas. «¿Cómo estás, Lupe?», preguntó, sentándose frente a ella. «Mejor cada día», respondió con una leve sonrisa. «El médico dice que todo va bien con el bebé». Ricardo asintió, pero su expresión delataba preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó Guadalupe. «He recibido información», comenzó Ricardo eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los abogados de Fernando están construyendo una defensa basada en manipulación psicológica. Alegan que tú y Martín lo engañaron para incriminarlo». Guadalupe no se sorprendió. Conocía bien la capacidad de Fernando para distorsionar la realidad en su beneficio. «¿Tienen alguna posibilidad de éxito?», preguntó. «No con la evidencia que tenemos, pero han comenzado a investigar tu pasado, Lupe. Están buscando cualquier cosa que pueda desacreditarte». En ese momento,
Martín se unió a la conversación, trayendo limonadas frescas. Fernando siempre ha subestimado a Lupe, dijo, entregándoles los vasos. Es su mayor error. Hay algo más, continuó Ricardo bajando la voz aunque estaban solos. He descubierto información sobre los verdaderos padres de Fernando. No fue abandonado como dicen los documentos. Su madre lo entregó en adopción después de escapar de una relación abusiva. ¿Qué? Guadalupe se enderezó interesada. Su padre biológico era un hombre violento, alcohólico, que golpeaba constantemente a su madre. Ella lo entregó esperando darle una mejor vida, lejos de ese ciclo de violencia. La ironía era devastadora. Fernando había replicado exactamente el patrón de conducta del padre que nunca conoció. ¿Dónde está ella ahora? ¿Su madre biológica? Preguntó Guadalupe. Vive en Oaxaca. Cambió su nombre. Rehizo su vida. Tiene otros hijos que no saben nada sobre Fernando. Esta revelación le dio a Guadalupe una idea. Quizás la clave para destruir completamente a Fernando no estaba en los tribunales ni en la opinión pública, sino en enfrentarlo con su propio origen, con la verdad que había tratado de enterrar toda su vida. Necesito conocerla, dijo Guadalupe con determinación. ¿Estás segura? Preguntó Martín. Es arriesgado. Si Fernando se entera, Fernando está en prisión preventiva, respondió Guadalupe. Y necesito entender. Necesito saber si hay algo de humanidad en él, algo que pueda salvar al padre de mi hijo. 3 días después, Guadalupe viajó a Oaxaca acompañada por Martín. Ricardo les había proporcionado la dirección de Consuelo Ramírez, la mujer que había dado a luz a Fernando 40 años atrás y que ahora vivía como Consuelo Méndez. La encontraron en un modesto pero acogedor hogar en las afueras de la ciudad. A sus 62 años, Consuelo conservaba una belleza serena y una mirada que hablaba de fortaleza tras años de sufrimiento. Al principio, Consuelo se mostró recelosa ante los desconocidos, que preguntaban por un pasado que había tratado de olvidar. Pero cuando Guadalupe le explicó quién era y le mostró una fotografía de Fernando, la mujer no pudo contener las lágrimas. «Mi Fernandito», susurró, tocando la fotografía con dedos temblorosos. Siempre me pregunté qué habría sido de él. Durante horas, Consuelo les contó su historia, cómo se había enamorado siendo muy joven de Raúl Suárez, un hombre apuesto y carismático que se transformó en un monstruo tras el matrimonio. Cómo, tras años de abuso, había reunido el valor para escapar con su pequeño hijo, y cómo, finalmente, tomó la desgarradora decisión de entregarlo en adopción al darse cuenta de que no podía ofrecerle seguridad ni estabilidad. Lo último que supe fue que una familia adinerada lo había adoptado, dijo Consuelo. Recé cada noche para que tuviera la vida que yo no pude darle. Guadalupe escuchaba con el corazón encogido. Cuánto de la crueldad de Fernando era resultado de genes heredados. Cuánto se debía a la sensación de abandono que debió sentir, incluso siendo adoptado por una familia privilegiada. Consuelo, dijo finalmente Guadalupe, Fernando necesita saber la verdad. Necesita entender que no fue abandonado por desamor, sino por protección. ¿Crees que eso cambiaría algo?, preguntó la mujer escéptica. No lo sé, respondió Guadalupe honestamente, pero todos merecemos conocer nuestra historia, incluso él. Con el consentimiento de Consuelo, Guadalupe grabó un video donde la mujer explicaba las circunstancias de la adopción de Fernando y expresaba el amor que siempre sintió por él, a pesar de la distancia. De regreso en la Ciudad de México, Guadalupe solicitó una visita con Fernando en el reclusorio. Se preparó mental y emocionalmente para lo que sería quizás su último encuentro con el hombre que tanto daño le había causado. El día de la visita, Fernando apareció escoltado por guardias, vistiendo el uniforme gris de los reclusos. Su aspecto era demacrado, pero sus ojos mantenían esa fría determinación que Guadalupe conocía tan bien. «Vaya sorpresa», dijo con sarcasmo al sentarse frente a ella. «Vienes a regodearte en tu victoria». «Vengo a ofrecerte una oportunidad, Fernando», respondió Guadalupe, manteniendo la calma. «Una oportunidad de conocer la verdad». Le entregó una tablet con el video de Consuelo. Fernando, intrigado pero desconfiado, comenzó a verlo. A medida que la grabación avanzaba, su expresión cambió. La arrogancia dio paso a la confusión y luego a algo que Guadalupe nunca había visto en él: vulnerabilidad. «Es mentira», dijo cuando el video terminó, pero su voz carecía de convicción. «Es otro de tus trucos».
No es ningún truco. Ella es real, Fernando. Tu madre biológica es real y nunca dejó de amarte. Fernando guardó silencio, procesando la información que acababa de recibir. Toda su vida había construido su identidad sobre la idea de haber sido abandonado, descartado como algo sin valor. La posibilidad de que hubiera sido entregado por amor, por protección, sacudía los cimientos de su ser. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué ganas con esto? Nada, respondió Guadalupe. No hago esto por mí, sino por nuestro hijo, para que algún día, cuando pregunte por su padre, pueda decirle que intenté todo para romper el ciclo de violencia. Guadalupe se levantó lista para irse. Consuelo está dispuesta a verte si quieres, añadió. La decisión es tuya. Mientras se dirigía a la salida, la voz de Fernando la detuvo. Lupe, dijo con un tono que ella nunca había escuchado antes. Lo siento. Esas simples palabras tan inesperadas hicieron que Guadalupe se detuviera. No se volvió. No quería que Fernando viera las lágrimas que se formaban en sus ojos. A veces, Fernando, lo siento no es suficiente, respondió finalmente, pero es un comienzo. 3 meses después, en una soleada mañana de abril, Guadalupe dio a luz a un niño sano al que llamó Emiliano, en honor a su padre fallecido. Martín estaba a su lado, sosteniendo su mano durante todo el proceso. Fernando, desde prisión, había iniciado terapia y solicitado conocer a Consuelo. El reencuentro, aunque cargado de emociones contradictorias, había sido el primer paso en un largo camino hacia la comprensión de su propia historia. La fortuna de Fernando fue en gran parte confiscada por el gobierno, pero Guadalupe había asegurado lo suficiente para garantizar el futuro de Emiliano. Ricardo, cumpliendo su promesa, había reestructurado las empresas familiares, separándolas completamente de cualquier actividad ilícita. Un año después del nacimiento de Emiliano, Guadalupe recibió una carta de Fernando. En ella expresaba un arrepentimiento genuino y solicitaba algún día conocer a su hijo. No pedía perdón, reconociendo que sus acciones habían sido imperdonables, pero expresaba su deseo de romper el ciclo de violencia que había definido a generaciones de hombres en su familia biológica. Guadalupe guardó la carta, sin responderla inmediatamente. El tiempo diría si Fernando realmente había cambiado, si la revelación de su origen había sido suficiente para transformar al monstruo en hombre. Mientras tanto, ella continuaba su vida en Tepoztlán, rodeada del amor de su hermano y de su hijo, construyendo día a día una existencia libre de miedo y violencia. La venganza había dado paso a algo más profundo y significativo, la redención. Y aunque las cicatrices físicas y emocionales nunca desaparecerían completamente, Guadalupe había encontrado algo que creía perdido para siempre: la esperanza. La esperanza de un futuro donde el ciclo de violencia pudiera finalmente romperse.